Deja de contar lo que pasa en tu vida como si cada palabra fuera una herida que se abre una y otra vez. No te das cuenta de que al repetir tus problemas, los arraigas más en tu mente, los haces parte de tu identidad y permites que definan quién eres. Lo que narras constantemente se convierte en el guión de tu existencia. Y si ese guión solo habla de dolor, tu vida seguirá proyectando esa misma película. No se trata de ignorar lo que sientes, sino de dejar de darle fuerza con cada palabra que lo revive. Tu mente escucha todo lo que dices, y cada frase que pronuncias moldea tu manera de pensar, tu visión del mundo y tu capacidad de avanzar. Hablar sin filtro de lo que te limita es como encadenarte a lo mismo que quieres superar. Este es el momento de tomar el control de tu narrativa, de guardar silencio cuando lo único que puedes expresar te roba energía, y de aprender a hablar solo de aquello que te impulsa hacia adelante. Porque no es reprimir, es liberar, dejar de alimentar lo que te estanca y empezar a construir lo que te eleva. Antes de seguir, escribe esta frase en los comentarios. A partir de hoy, hablo solo para avanzar. No es un simple comentario, es un compromiso con tu mente. Lo que escribes lo reafirmas, lo que reafirmas se convierte en tu verdad. Haz que esta afirmación sea tu nueva guía. Grábala en lo más profundo de ti y permite que marque el inicio de una vida en la que tu voz deja de narrar dolor y comienza a declarar poder. Número 1. Neuroplasticidad y poder de las palabras. Tu mente es como un jardín. Cada palabra que pronuncias es una semilla que puede florecer en fortaleza o marchitarse en debilidad. El lenguaje no es solo comunicación, es programación neuronal. Cada vez que repites "no puedo", tu cerebro refuerza un circuito que limita tu actuar. Pero si dices "hoy avanzo un paso", esa ruta se enciende y se fortalece. La neuroplasticidad demuestra que las conexiones neuronales se reorganizan constantemente, moldeándose según lo que piensas, dices y repites con insistencia. Cuando hablas desde el derrotismo, tu cerebro empieza a construir autopistas de carencia. Cada palabra de queja abrevia la esperanza y fortalece la impotencia. Es como caminar todos los días por el mismo sendero en el bosque. Pronto ese camino se convierte en el único que reconoces, aunque te lleve a un lugar oscuro. En cambio, el lenguaje de soluciones abre nuevas rutas. Cada vez que afirmas con convicción "encuentro la manera", tu mente empieza a buscar pruebas en la realidad que confirmen esas palabras. El lenguaje no solo refleja tu estado interior, también lo moldea. Si todos los días alimentas tu diálogo con frases como "soy víctima de mi destino", tu sistema nervioso graba ese patrón como verdad. Pero si sustituyes esas frases por "yo decido mis pasos", la química cerebral cambia, nuevas sinapsis se refuerzan y tu sistema límbico aprende a asociar esas palabras con una sensación de poder y dirección. La neurociencia confirma que el cerebro no distingue del todo entre lo que imaginas y lo que experimentas. Las afirmaciones que repites con emoción generan señales eléctricas que consolidan nuevas conexiones. Por eso, un diario de evidencias es tan poderoso. Al escribir lo que lograste hoy, por pequeño que parezca, tu cerebro recibe la prueba tangible de que avanzas. Ese registro alimenta la corteza prefrontal, orientada a planear y proyectar, en lugar de dejar que el sistema límbico repita viejas heridas. Imagina por un instante que cada pensamiento negativo fuera una gota de agua cayendo siempre en el mismo lugar. Con el tiempo, esa gota abre un surco profundo. Así actúa el lenguaje derrotista en tu cerebro. Pero cuando cambias las frases, cuando pronuncias con intención, mi mente aprende y se adapta, empiezas a desviar el agua hacia otro cauce. Ese nuevo canal, al repetirse, se vuelve más profundo y natural que el anterior. El ejercicio es simple. Cada mañana escribe 3 frases operativas que te impulsen a la acción. No afirmaciones vacías como "soy exitoso", sino declaraciones prácticas como "hoy avanzo un paso en mi meta", "hoy actúo con calma",
Hoy agradezco lo que tengo. Estas frases no solo te enfocan, también entrenan tu atención. Tu mente buscará de manera inconsciente pruebas que confirmen esas afirmaciones. Eso se llama sesgo atencional, y es la forma en que el cerebro filtra lo que percibes. Con el tiempo, tu atención deja de centrarse en problemas y empieza a orientarse hacia oportunidades. Ya no gastas energía pensando en lo que falta, sino en lo que puedes hacer ahora. Cada palabra sembrada con disciplina se convierte en resiliencia, y cada resiliencia cultivada se transforma en hábitos mentales que sostienen tu crecimiento. El poder de tus palabras no es un concepto esotérico, es biología pura. La neuroplasticidad responde al estímulo que repites. Si eliges conscientemente un lenguaje de soluciones, tu cerebro aprende a vivir en modo de creación en lugar de sobrevivencia. Número 2. Elige con quién compartes tus planes. Cuando compartes un plan naciente con la persona equivocada, ese plan puede morir antes de siquiera empezar. No porque la idea sea débil, sino porque la energía que lo rodea se contamina. Hay quienes, al escucharte, proyectan sus propias frustraciones, sus miedos y sus límites sobre tu visión. Te dicen: eso es muy difícil, nadie logra algo así, estás soñando demasiado alto. Pero esas frases no son un reflejo de tu capacidad, sino del espejo roto de sus propias creencias. Al absorberlas sin filtro, tu fe inicial se debilita y la llama que apenas encendiste se apaga. El error no siempre está en tener un plan débil, sino en haberlo mostrado a una audiencia inmadura. No todos tienen la madurez emocional o la claridad de mente para sostener la visión de alguien más. Si compartes tus metas con alguien cuya vida está marcada por la inacción o la queja, inevitablemente te devolverá el mismo veneno que consume su camino. Y si no tienes cuidado, ese veneno terminará siendo tuyo. Elige con quién compartes tus planes, como eliges a quien entregas tu corazón, con criterio, con observación y con cuidado. No se trata de vivir oculto, sino de saber que no todos merecen acceso a la parte más delicada de ti, tus sueños en estado de gestación. Cuando tu visión es aún una semilla, lo que necesita es silencio fértil y entornos seguros, no el ruido de opiniones apresuradas que pueden marchitarla. La neurociencia muestra que las palabras que escuchamos influyen en nuestras rutas neuronales. Una crítica innecesaria activa el mismo sistema de alarma que un peligro real. Tu cuerpo segrega cortisol, tu mente entra en estado de defensa, y tu proyecto se ve teñido por el miedo. Por eso es vital filtrar las voces. No todas las críticas son sabiduría, y no toda opinión merece espacio en tu mente. Pregúntate: ¿esta persona tiene un historial de apoyo genuino, resultados propios y visión de futuro? Si la respuesta es no, entonces sus palabras no son brújula, son distracción. Tú no controlas lo que otros piensen o digan de tus planes, pero sí controlas a quién le das el poder de influir en tu confianza. Si permites que alguien pinte tu visión con tonos de miedo y mediocridad, al final creerás que ese color era tuyo. Elige entonces la compañía de quienes celebran tus pasos en lugar de subestimarlos. Rodéate de personas que ya han demostrado disciplina, que saben lo que significa perseverar. No necesitas aplausos falsos, necesitas presencia auténtica. A veces, el mejor apoyo no es un consejo, sino un silencio respetuoso que te permita avanzar a tu propio ritmo. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Empieza filtrando. Haz memoria. ¿Quién ha estado ahí alentándote de manera constructiva? ¿Quién celebra tus logros sin envidia y te anima a seguir? Esos son tus aliados. En cambio, aquellos que responden con sarcasmo, burla o críticas vacías, manténlos fuera del círculo íntimo de tus planes. Escucha si lo deseas, pero no absorbas. Una cosa es recibir perspectivas, y otra muy distinta es dejar que esas perspectivas saboteen tu confianza. El resultado de esta práctica es poderoso. Tus planes crecen en un terreno fértil, sin que la duda ajena los intoxique. Conservas tu confianza intacta,
avanzas con tu propio ritmo y evitas el sabotaje social que tantas veces destruye proyectos antes de nacer. No se trata de volverte hermético, sino estratégico. Saber cuándo hablar y cuándo callar es un arte que protege tu futuro. Recuerda siempre, tu visión necesita silencio, necesita cuidado y necesita un círculo selecto que entienda el valor de sostenerla. Hablar menos y actuar más es la verdadera garantía de que lo que sueñas se materialice. Número 3. No compartas tus miedos más íntimos. Tus miedos más profundos son como grietas en un muro. Si los señalas en voz alta frente a todos, habrá quienes no intenten ayudarte a repararlos, sino agrandarlos. Exponer en exceso tus temores puede transformarlos en armas que otros usan para controlarte, incluso de manera inconsciente. El miedo, cuando es compartido sin filtro, no siempre encuentra compasión, a menudo encuentra juicio, comparación y hasta burla. Por eso hay batallas que se libran en silencio, porque el verdadero crecimiento ocurre dentro, lejos de las miradas que no entienden tu proceso. Cada vez que expresas un miedo íntimo en público, ese miedo adquiere más fuerza. Lo alimentas con palabras y lo arraigas más profundo en tu mente. Además, al entregarlo a otros, corres el riesgo de que lo usen en tu contra. Incluso personas cercanas, en un momento de enojo o debilidad, pueden recordártelo como un arma, y lo que era un temor pasajero se convierte en una cadena que refuerza tu inseguridad. Guardar ciertos miedos en el espacio privado de tu mente no es represión, es estrategia para evitar que se solidifiquen en realidades innecesarias. El ejercicio silencioso es transformador. Cuando escribes tus temores en un diario, no estás ocultándolos, los estás trasladando a un lugar seguro. La escritura convierte lo intangible en tangible, y lo tangible puede observarse con distancia. Lo que parecía un monstruo indestructible en tu mente, al estar en el papel, se reduce a un conjunto de palabras que puedes analizar con calma. Es ahí donde comienza la liberación, cuando miras de frente a tu miedo sin la necesidad de exhibirlo ni pedir validación externa para enfrentarlo. No debes entregarle tu poder a lo que no controlas, y eso incluye la opinión ajena sobre tus debilidades. Cuando revelas tus miedos más íntimos a personas que no saben sostenerlos, cedes tu libertad emocional. En cambio, si eliges trabajarlos en silencio, poco a poco te entrenas en la fortaleza interior. El miedo deja de ser un amo invisible y se convierte en un desafío que forja tu carácter. Reflexiona sobre esto, no necesitas gritar al mundo que tienes miedo para demostrar autenticidad. La verdadera autenticidad no está en exponer todas tus heridas, sino en sanar sin depender del aplauso o la compasión de otros. La valentía no es exhibicionismo emocional, es disciplina interior. Al trabajar tus temores en silencio, desarrollas un músculo invisible que te prepara para la vida. La capacidad de enfrentar tus sombras sin buscar que otros las iluminen por ti. Imagina que compartes tus inseguridades más grandes con alguien equivocado. Esa persona, aunque no lo diga en tu cara, puede empezar a verte desde tu fragilidad y no desde tu fuerza. Te etiquetan por tus miedos y no por tu capacidad. Esa percepción ajena empieza a moldear la forma en que tú mismo te percibes, y poco a poco lo interno se ve contaminado por lo externo. Guardar silencio frente a esas debilidades no es debilidad, es inteligencia emocional. ¿Cómo hacerlo en la práctica? Dedica unos minutos al día a escribir lo que temes. No adornes, no filtres, solo plasma. Después, relee y analiza si esos miedos son reales o producto de pensamientos distorsionados. También puedes elegir una persona de absoluta confianza, alguien que haya demostrado lealtad y madurez, y compartir con ella solo lo necesario, no para pedir validación, sino para aclarar tu propia mente. Esta selectividad protege tu energía y mantiene tu proceso en un círculo seguro. Número 4.
El silencio es una herramienta de poder. El silencio es una de las armas más poderosas que tienes, y pocas veces la usas con verdadera intención. Cuando eliges callar, no te vuelves débil. Al contrario, adquieres un poder que pocos dominan, el control absoluto sobre ti mismo. No todo merece respuesta, no todo requiere tu voz. En un mundo que grita constantemente, el que sabe callar se convierte en un misterio, en alguien que no entrega su energía al primer estímulo que lo provoca. El silencio desconcierta, porque rompe la expectativa de confrontación. La otra persona espera reacción, espera defensa, espera que caigas en la trampa del impulso, pero cuando respondes con calma, o mejor aún, cuando decides no responder, esa energía se desvanece y el control regresa a tus manos. El silencio también es protección. Evita que te desgastes en discusiones inútiles, que entregues tu paz en batallas que no valen la pena. Cada palabra que pronuncias es energía que no regresa, y si la gastas en defenderte de cosas pequeñas, te quedas sin fuerza para lo que realmente importa. Callar no significa ser indiferente. Significa priorizar, significa decir, mi energía vale más que esta provocación. Ahí está el poder de los sabios, en no reaccionar ante cada chispa, sino en reservar su fuego para aquello que realmente transforma. Quien domina el silencio, domina su mente, porque callar no es fácil. El ego quiere responder, quiere tener la última palabra, quiere demostrar que tiene razón. Pero si alimentas ese ego, pierdes tu centro. Cuando aprendes a respirar antes de hablar, a detener el impulso, desarrollas una disciplina que te da autoridad frente a ti mismo y frente a los demás. Las personas respetan más a quien sabe elegir sus palabras que a quien habla sin medida. Una frase dicha, en el momento justo, después de un silencio, puede pesar más que 1000 discursos precipitados. Tu paz interior depende de lo que decides controlar. No puedes evitar que alguien te critique, te provoque o te ataque, pero sí puedes decidir si entregas tu voz en esa batalla. El silencio no solo comunica calma, también comunica autoridad. Demuestra que no eres esclavo de tus emociones, sino dueño de ti mismo. Imagina una discusión en la que, en lugar de gritar o justificarte, simplemente eliges callar. La otra persona se descoloca, pierde la fuerza porque esperaba tu reacción. Ese vacío que dejas se convierte en un espejo donde su propio descontrol queda expuesto. Tú no necesitas demostrar nada, el silencio ya habló por ti. Esa es la herramienta de poder que la mayoría ignora, la capacidad de mostrar grandeza sin abrir la boca. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Hazlo simple. Antes de responder, respira. Pregúntate si lo que vas a decir aporta valor, paz o claridad. Si la respuesta es no, entonces guarda silencio. Observa cómo tu entorno cambia cuando tu palabra deja de ser reactiva y se convierte en algo selectivo. Notarás que las discusiones disminuyen, que las personas comienzan a escucharte con más atención, porque saben que no hablas por hablar. Número 5. Las palabras son la moneda más cara. Cada palabra que sale de tu boca es una moneda que jamás regresa. Piensa en eso. Cada vez que hablas estás pagando con algo que no puedes recuperar. Y aunque muchas personas creen que las palabras se las lleva el viento, en realidad quedan grabadas en la memoria de quienes las escuchan, marcando para siempre la manera en que te perciben. Hablar sin pensar es como tirar tu dinero por la ventana, es gastar una fortuna en algo que no te da retorno. Esa es la trampa en la que caen quienes creen que hablar de más no cuesta nada. Las palabras tienen el poder de construir puentes entre tú y los demás o de quemarlos en un instante. Una frase bien dicha puede abrirte puertas, inspirar confianza, conseguirte una oportunidad, pero una palabra equivocada puede cerrar caminos, arruinar relaciones y destruir años de esfuerzo en cuestión de segundos. El valor de tu credibilidad depende de cómo usas ese tesoro invisible que llevas en la lengua. Es como tener una cuenta bancaria. Si usas tu dinero con inteligencia, crece y te da poder.
Si lo malgastas, te quedas sin nada y los demás dejan de confiar en ti. El problema surge cuando la gente habla sin control, sin detenerse a medir el impacto. Comentarios impulsivos, promesas que no se cumplen, críticas innecesarias o rumores soltados al aire son deudas que se acumulan en tu historial. Cada palabra de más es como un gasto desmedido que deja tu cuenta en números rojos. Y lo más peligroso es que, al contrario que el dinero, no puedes recuperar esas monedas. Una vez que las palabras salen, no vuelven. Lo interesante es que quienes dominan su manera de hablar suelen ser vistos con más respeto. No porque hablen menos, sino porque cada vez que lo hacen, aportan valor. Esas personas comprenden que hablar es invertir. No malgastan frases en quejas vacías ni en conversaciones que no llevan a nada. Usan su voz para edificar, para resolver, para inspirar. Y esa diferencia es la que los convierte en referentes. La gente empieza a buscarlos porque saben que, cuando hablan, sus palabras pesan. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir algo que cambió la manera en que lo mirabas? Puede haber sido una promesa incumplida que te hizo desconfiar, o un comentario cruel que borró de golpe tu admiración. También puede haber sido una frase sabia, o un consejo oportuno que te hizo respetarlo más. Ese es el poder real de la palabra, marcar la balanza de tu credibilidad hacia arriba o hacia abajo. Aplicar esta idea en tu vida significa observar con lupa lo que sale de tu boca. Antes de hablar, pregúntate, ¿lo que voy a decir aporta confianza, suma valor, aporta una solución? Si la respuesta es no, guarda silencio. Piensa en tus frases como monedas de oro que no deberías desperdiciar en cosas inútiles. Solo inviértelas en lugares donde multiplicarán su valor. Haz el ejercicio en tu día a día. Mide el peso de tus palabras. En una reunión, en una discusión, incluso en una charla informal, descubrirás que hablar menos, pero con más intención, no te hace invisible, sino todo lo contrario, te vuelve más escuchado. Cuando eliges tus palabras con cuidado, cada frase tiene fuerza, cada oración tiene impacto, y los demás comienzan a respetarte por ello. El resultado de actuar así es evidente. Tu reputación crece, empiezan a verte como alguien confiable, alguien cuya voz tiene peso. Eso genera relaciones más sólidas, oportunidades más grandes y un respeto que no se logra con discursos largos, sino con frases certeras. Y ese respeto es mucho más valioso que cualquier moneda material, porque abre puertas que el dinero jamás podría comprar. No olvides esto, cada palabra es una inversión. Hablar sin pensar es malgastar tu fortuna, pero hablar con conciencia es multiplicar tu riqueza invisible. Quien entiende este principio se convierte en alguien cuya voz no pasa desapercibida, porque los demás saben que detrás de cada palabra hay intención, hay valor y hay verdad. Y ese es el tipo de riqueza que jamás se devalúa. Número 6. La indiscreción destruye la reputación. Las palabras que decides usar pueden convertirse en tus mayores aliadas o en tus peores enemigas. Cuando compartes algo que no te corresponde, aunque lo hagas en un tono de confianza o de broma, lo que estás transmitiendo es una señal de imprudencia. Las personas no olvidan fácilmente cuando alguien revela un secreto o difunde un rumor. Ese gesto, que a veces parece insignificante, erosiona lentamente la confianza que otros tenían en ti. En un mundo donde la reputación es el capital más valioso, un descuido verbal puede costarte años de esfuerzo. Rebeca, una mujer con una carrera en ascenso, lo aprendió de la manera más dura. Bastó con una conversación ligera en un ascensor, donde compartió un comentario privado sobre un compañero de trabajo. En cuestión de días, lo que parecía un comentario sin importancia llegó a oídos de las personas equivocadas. Lo que había construido durante años se vino abajo porque alguien la vio como una persona indiscreta. Ese instante la marcó,
y su carrera nunca volvió a ser la misma. Esa es la realidad. Una sola frase mal dicha puede convertirse en una sentencia contra tu futuro. No se trata solo de ética, sino de inteligencia práctica. Alguien que se acostumbra a hablar de lo que no le corresponde, pierde credibilidad. El cerebro humano, por naturaleza, tiende a generalizar. Si escuchan que compartes lo privado de otro, la conclusión automática es que también lo harías con lo suyo. Y ese pensamiento es suficiente para que dejen de confiar en ti, para que te excluyan de conversaciones importantes o para que nunca te permitan entrar en círculos donde la lealtad y la discreción son la base. Por eso, la clave está en comprender que saber algo no te da derecho a contarlo. Tener información en tus manos debería ser un recordatorio de responsabilidad, no una invitación a buscar atención o entretenimiento. Quien se contiene de hablar demuestra dominio, seguridad y respeto. La verdadera fortaleza no está en mostrar lo que sabes, sino en resistir la tentación de usarlo de manera irresponsable. Esa capacidad de callar lo que no aporta valor es lo que separa a quienes inspiran confianza de aquellos que solo generan sospechas. Si te observas a ti mismo, probablemente recordarás situaciones donde alguien te compartió algo en confianza y sentiste el peso de esa información. Esa experiencia muestra lo delicado del asunto. Lo que para ti puede parecer un detalle, para otro puede significar la diferencia entre mantener su dignidad o perderla. Ser consciente de eso es lo que te vuelve valioso en cualquier entorno, porque no hay nada más escaso y más buscado que una persona en la que se pueda confiar. Empieza a aplicar esta regla de manera sencilla. Cuando te llegue un rumor o una confidencia, detente un instante y pregúntate si repetirlo beneficia a alguien. Si la respuesta es no, guárdalo. Haz el ejercicio de convertirte en el tipo de persona que escucha y guarda silencio. Con el tiempo, notarás que los demás buscarán acercarse a ti, porque perciben que eres un refugio seguro. Esa es la reputación que realmente abre puertas, la de alguien que sabe más de lo que dice, y que nunca usa la información como un arma. Cuando comprendes esto, entiendes que el silencio no es vacío, es respeto. Es la muestra más clara de que valoras tu palabra y la dignidad de los demás. Y aunque cueste, porque todos sentimos la tentación de hablar, la disciplina de callar se convierte en una inversión a largo plazo. Una reputación intachable no se construye con grandes gestos públicos, sino con pequeños actos de discreción repetidos cada día. Esa es la verdadera protección de tu futuro. Una boca que sabe cuándo callar, y una mente que entiende que la confianza es un tesoro, que una vez roto, rara vez vuelve a recomponerse. Número 7. Deja que los resultados hablen. Las palabras pueden impresionar por un momento, pero los hechos son los que dejan huella. Cuando hablas demasiado de lo que vas a hacer, cuando anuncias planes que nunca completas, lo único que consigues es erosionar tu propia credibilidad. Tu entorno aprende a no tomar en serio tus promesas, y lo más peligroso, tu propia mente empieza a registrarte como alguien que no cumple lo que dice. Cada promesa vacía es un golpe a tu autoconfianza. Pero cuando eliges callar y dejas que los resultados hablen por ti, nadie puede rebatir la evidencia. Una obra terminada, un cambio visible, un hábito sostenido, se convierten en pruebas irrefutables que ninguna palabra podría reemplazar. El silencio estratégico frente a tus metas es un arma poderosa. No necesitas publicar cada pequeño paso, no tienes que demostrar en voz alta que estás avanzando. Si lo que haces es real, se verá en tus resultados. Los discursos son frágiles, se los lleva el viento, pero las acciones completadas generan una evidencia que queda, y lo más transformador es que esa evidencia no solo convence a los demás, también convence a tu propio cerebro. Cada vez que terminas lo que empezaste, grabas en tu mente el mensaje: puedo confiar en mí. Ese es el verdadero poder que ningún aplauso externo puede darte. El problema de hablar más de la cuenta es que genera una falsa sensación de logro. Al anunciar en voz alta lo que vas a hacer, recibes un pequeño reconocimiento anticipado,
Y esa gratificación roba la energía que deberías invertir en cumplir de verdad. El discurso, en exceso, se convierte en un sustituto de la acción. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Define qué significa listo en cada meta. No te conformes con empezar, establece con claridad qué marca el final. Si tu meta es entrenar, no se trata de anunciar que vas al gimnasio, sino de completar la rutina y dejar que tu cuerpo lo muestre. Si tu meta es aprender algo nuevo, no cuentes cada intento. Espera hasta dominarlo lo suficiente como para que tus resultados hablen solos. Y cuando decidas mostrar lo que lograste, que sea porque cumple con tu estándar, no porque buscabas aprobación externa. La diferencia se nota. Quien promete y no cumple pierde respeto, pero quien cumple en silencio construye una reputación de fiabilidad. Con el tiempo, la gente ya no necesita escuchar tus planes, porque tu historial habla más fuerte que cualquier palabra. Eres visto como alguien en quien se puede confiar, alguien cuya palabra vale porque está respaldada por hechos. Esa reputación se convierte en un activo poderoso, abre puertas, inspira confianza y refuerza tu propia disciplina. El poder está en mostrar la obra terminada, en construir una vida que hable por sí misma, sin necesidad de adornos verbales. Esa es la verdadera libertad, no depender del reconocimiento externo para validar tu camino, sino encontrar en tu progreso la motivación más auténtica. Imagina la fuerza que tendría tu vida si en lugar de gastar energía hablando de lo que harás, dedicaras ese tiempo y esa fuerza a completar tus metas. Tus resultados se convertirían en tu discurso más contundente, tu silencio en tu carta de presentación y tu constancia en el sello de tu carácter. Número 8. Hablar de metas reduce la motivación para lograrlas cada vez que hablas de una meta antes de alcanzarla. Tu mente cae en una trampa sutil. Recibes la aprobación anticipada y confundes reconocimiento con progreso real. Al contar tus planes, la dopamina se libera como si ya hubieras avanzado, pero en realidad no has dado ni un solo paso. Esa falsa recompensa reduce tu motivación para ejecutar, porque parte de la satisfacción ya fue consumida con palabras. El entusiasmo que debiste invertir en la acción se queda en el aplauso, en los comentarios, en esa sensación de logro imaginario que nunca se concreta. Compartir demasiado pronto tus objetivos abre la puerta a la postergación. Te convences de que ya estás en camino, cuando lo único que has hecho es narrarlo. Es como si mostraras un plano de una casa y todos lo admiraran, pero nunca colocaras un ladrillo. Tu cerebro se acostumbra a reemplazar la acción con la historia, y poco a poco los proyectos se quedan a medias. Lo que parecía un sueño posible se convierte en una lista interminable de intenciones nunca realizadas. El silencio, en cambio, protege tu disciplina. Mantener tus metas en privado crea una tensión productiva, una energía que te empuja a actuar en lugar de hablar. La falta de aprobación externa se transforma en hambre de resultados reales, en necesidad de ver con tus propios ojos lo que aún no existe. Ahí está el verdadero motor, no la validación anticipada, sino el impulso de comprobar por ti mismo que puedes lograrlo. La psicología moderna confirma que cada vez que recibes reconocimiento social por anunciar algo, se activa el mismo sistema de recompensa que cuando logras un avance real. Esa descarga de dopamina engaña al cerebro y te roba la energía de ejecución. Por eso, muchas metas mueren en la etapa de anuncio. No es que no tuvieras capacidad, es que te conformaste con la ilusión de haber hecho algo cuando solo hablaste. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Empieza por elegir un diario personal como tu único testigo. Escribe ahí tus objetivos, registra tus avances y analiza tus caídas. Al hacerlo, conviertes la escritura en un espejo privado que refuerza tu compromiso sin depender de la mirada externa. Marca hitos claros y solo comparte cuando hayas superado alguno que hable por sí mismo. No se trata de vivir en secreto, sino de aprender a diferenciar entre lo que aún está en construcción y lo que ya puede mostrarse como sólido.
Este hábito cambia radicalmente tu enfoque. En lugar de gastar energía en narrar lo que harás, concentras tu fuerza en avanzar. Cada paso se vuelve más real porque ya no hay dopamina falsa que te robe la motivación. La disciplina se fortalece porque tu única validación es el progreso tangible. El foco se intensifica porque no hay voces externas que alteren tu camino con juicios, comparaciones o distracciones. Con el tiempo, descubrirás que tus metas se materializan con más consistencia. No porque mágicamente todo se alinee, sino porque aprendiste a proteger tu motivación del desgaste que provocan las palabras vacías. Tu reputación mejora, porque cuando hablas de un objetivo, ya vienes con resultados bajo el brazo. Y lo más importante, recuperas el respeto hacia ti mismo, porque ya no te engañas con discursos, sino que vives de evidencia. Número 9. Tus palabras enseñan a los demás cómo tratarte. Tus palabras son la primera lección que das al mundo sobre tu valor. Cada vez que hablas, envías un mensaje no solo sobre lo que piensas, sino también sobre cómo los demás deben tratarte. Si tu lenguaje está lleno de inseguridad, de excusas o de frases que te minimizan, le enseñas a tu entorno que no mereces ser tomado en serio. Pero si eliges expresarte con claridad, con firmeza y con respeto hacia ti mismo, estableces un estándar de trato que nadie puede ignorar. El lenguaje se convierte en tu frontera invisible, en el marco que delimita cómo los demás se relacionan contigo. Cuando hablas con inseguridad, sin darte cuenta invitas a que otros crucen tus límites. Expresiones como no soy bueno en esto, seguro me equivoco, o perdón por molestar, no parecen peligrosas, pero programan a los demás para verte como alguien frágil, alguien sin fuerza interior. Y lo más grave es que esas frases también entrenan a tu propia mente. Empiezas a creerte ese relato, y tu comportamiento se adapta al papel que tú mismo diseñaste. Las palabras que usas no solo comunican, construyen identidad. Hablar con firmeza no significa levantar la voz, ni imponerte con agresividad. Significa elegir palabras claras y respetuosas que proyecten seguridad incluso bajo presión. Cuando dices, esto es lo que pienso, esto es lo que necesito, prefiero hacerlo de esta forma, estás mostrando que te conoces y que valoras tu propia voz. Ese tipo de lenguaje genera un efecto inmediato. Los demás perciben tu claridad y comienzan a tratarte con mayor cuidado. El respeto surge de manera natural porque tu comunicación lo reclama sin exigirlo. En una discusión, tu lenguaje puede ser tu mayor defensa o tu peor enemigo. Si reaccionas con insultos o con palabras débiles, entregas tu poder. Pero si mantienes la calma, expresas tus límites y defiendes tu posición con serenidad, proyectas dominio de ti mismo. Esa calma no se olvida. Los demás aprenden que contigo no se cruza la línea fácilmente, porque tu lenguaje marca el límite sin necesidad de gritarlo. Ahí está el poder, en ser firme sin perder el respeto. La práctica es simple pero transformadora. Observa cómo hablas de ti en lo cotidiano. Te presentas con dudas, minimizas tus logros, pides disculpas por cosas que no requieren disculpas. Empieza a corregir esas frases. Sustituye el perdón por molestar por gracias por tu tiempo. Cambia el soy malo en esto por estoy aprendiendo a hacerlo mejor. Hablar así no es arrogancia, es respeto propio. Y poco a poco, los demás aprenden a tratarte según el lenguaje que usas sobre ti. El resultado es evidente. Tus relaciones se vuelven más equilibradas porque tu lenguaje establece el marco del respeto. Ya no necesitas exigir dignidad porque la proyectas en cada palabra. Descubres que las conversaciones fluyen con menos conflicto porque la claridad evita malentendidos y la firmeza evita abusos. Tu voz se convierte en tu carta de presentación y cada frase construye una reputación de alguien que sabe quién es y que no se minimiza para complacer. Número 10. Las palabras revelan más de lo que crees. Cada palabra que pronuncias deja una marca, no solo en quienes te escuchan, sino también en tu propio interior.
Hablar no es un acto inocente, es sembrar semillas que tarde o temprano darán fruto. Si hablas con ligereza, con quejas constantes o con frases que no han sido pensadas, tu mente se acostumbra a repetir esos patrones y al final te conviertes en el reflejo de lo que dices. Las palabras no se las lleva el viento como solemos pensar, al contrario, se quedan grabadas en los demás y en tu propia memoria. Cuando hablas de más, cuando compartes procesos internos que todavía no has comprendido, te vacías. Lo que debería madurar en silencio se expone antes de tiempo, y en esa exposición pierde fuerza. Expresar sin conciencia puede hacer que los demás accedan a tus dudas, a tus inseguridades y a tus heridas, no siempre con compasión, sino muchas veces con juicio o indiferencia. Y lo más grave es que, al liberar de golpe lo que aún no has procesado, te quedas sin energía para transformarlo. La palabra mal usada no libera, desgasta. El silencio es un filtro poderoso. Antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir es necesario o si solo es una descarga de tensión. Muchas veces abrimos la boca no para construir, sino para desahogar emociones crudas que aún no hemos trabajado. En esos momentos, el silencio se convierte en un refugio, en un espacio donde puedes observar tu emoción sin entregarla al mundo. Callar no es reprimir, callar es procesar primero. Es darte el tiempo de convertir un pensamiento desordenado en una idea clara y así evitar que tus palabras sean armas contra ti mismo. La neurociencia muestra que las palabras refuerzan conexiones en el cerebro. Lo que repites, lo refuerzas. Cada vez que dices no puedo, soy un desastre o todo está en mi contra, esas frases se vuelven rutas más rápidas y naturales para tu mente. Al contrario, cuando eliges conscientemente hablar con respeto hacia ti mismo, entrenas a tu cerebro a reconocer tu valor. Tus palabras son circuitos eléctricos, y lo que digas con frecuencia se convertirá en la ruta más transitada de tu vida mental. La práctica es sencilla, pero requiere disciplina. Antes de hablar, detente un segundo. Pregúntate si tus palabras van a construir o solo a vaciarte. Si son necesarias o si responden a un impulso. Si puedes, escribe primero. Un diario personal se convierte en un espacio seguro para liberar sin exponer. Ahí, las palabras cumplen su función de canalizar, pero sin el riesgo de mostrarte vulnerable en el lugar equivocado. Cuando finalmente decidas hablar, lo harás con más claridad, con más calma y con más poder. El resultado de este hábito es profundo. Descubres que al hablar menos, entiendes más, que el silencio te da la oportunidad de procesar lo que sientes, y que cuando eliges expresarte, tus palabras tienen peso y dirección. Ya no desperdicias energía en conversaciones vacías ni en quejas repetidas, sino que conservas tu fuerza para lo que realmente importa. Tu entorno empieza a notarlo. Cuando hablas, te escuchan, porque saben que no hablas por hablar. Las palabras revelan tu mundo interior, pueden mostrar inseguridad o pueden proyectar sabiduría. La diferencia no está en la cantidad, sino en la conciencia. Cada vez que eliges callar para pensar primero, fortaleces tu carácter. Cada vez que decides hablar con claridad, construyes tu respeto. Así, poco a poco, tu lenguaje se convierte en reflejo de tu fortaleza interior. Número 11. Menos palabras, más impacto. Cuando hablas demasiado, tus palabras pierden peso, se convierten en un ruido de fondo que los demás dejan de escuchar con atención. Pero cuando eliges decir menos, cada frase se convierte en una flecha directa al blanco. No necesitas adornar lo que quieres comunicar con discursos interminables, porque lo que realmente marca la diferencia no es la cantidad de palabras, sino su precisión. El impacto no se mide en extensión, sino en fuerza. María, una profesora que solía desgastarse, tratando de mantener a su clase bajo control, descubrió esta verdad de manera inesperada. Pasaba horas repitiendo instrucciones, levantando la voz, explicando una y otra vez lo mismo, hasta que se dio cuenta de que cuanto más hablaba, menos la escuchaban. Entonces probó algo distinto.
Dejó de llenar el aire con frases, redujo sus intervenciones y añadió pausas estratégicas. Lo sorprendente fue que el silencio, en lugar de debilitarla, le devolvió la autoridad. Sus alumnos comenzaron a entender que cuando ella hablaba era porque lo que iba a decir importaba, y sus pocas palabras se transformaron en órdenes claras que todos respetaban. Ese es el secreto de la economía verbal: multiplicar la fuerza de tu mensaje reduciendo el exceso. Cada palabra que ahorras le da valor a las que sí eliges pronunciar. Es como la diferencia entre lanzar un puñado de arena al aire o disparar una sola flecha. Lo primero se dispersa y no impacta. Lo segundo va directo y atraviesa. Cuando entiendes esto, dejas de hablar por inercia y comienzas a hablar con intención. La mayoría de las personas creen que mientras más expliquen, más claras serán. Pero ocurre lo contrario. El exceso de palabras confunde, cansa y diluye la idea principal. En cambio, una frase corta, acompañada de un silencio firme, se queda grabada. El silencio, lejos de ser un vacío incómodo, es el espacio que le da poder a tu mensaje. Esa pausa es la que obliga al otro a procesar lo que acabas de decir, a reflexionar y a prestarte atención. Puedes aplicarlo en cualquier aspecto de tu vida. En una discusión, en lugar de enredarte en argumentos interminables, di lo esencial y guarda silencio. En una reunión, formula una sola pregunta directa y observa cómo todos se detienen a pensar. En tus relaciones, elige bien cuándo hablar y cuándo callar. Verás cómo las personas comienzan a valorar mucho más tu voz, porque aprenden que no hablas por hablar, que cuando lo haces es porque tienes algo importante que aportar. Practicar esta habilidad requiere disciplina. No se trata de callar siempre, sino de medir cada palabra como si fuera oro. Antes de responder, pregúntate si lo que vas a decir realmente añade valor. Si no lo hace, cállalo. Si lo hace, exprésalo de manera clara, breve y firme. Esa es la diferencia entre alguien que habla mucho, pero no deja huella, y alguien que con pocas frases logra quedarse en la mente de los demás. El resultado es evidente: más respeto, mayor atención y una comunicación mucho más eficaz. La gente empieza a asociar tu voz con claridad y autoridad, y esa percepción cambia la manera en que te tratan. Te escuchan con más cuidado, valoran tus opiniones y te siguen con más facilidad, porque el secreto no está en la cantidad de palabras que pronuncias, sino en la calidad del silencio que las rodea. No olvides que el silencio no es ausencia, es énfasis. Es la herramienta que convierte tus frases en impacto. Hablar menos no significa perder poder, significa concentrarlo. Cada vez que eliges la economía verbal, multiplicas la fuerza de tu mensaje, y esa habilidad, aplicada día a día, transforma la forma en que te comunicas, la manera en que los demás te perciben y el respeto que eres capaz de inspirar, sin necesidad de gritar ni repetir. Número 12. Lo que ocultas te construye. Lo que decides callar no desaparece, se transforma dentro de ti. Ese caos que eliges no exponer, esas emociones que decides no gritar, se convierten en semillas que en silencio empiezan a echar raíces. El inconsciente trabaja en la oscuridad, y lo que guardas no es represión, es proceso. Como una semilla bajo tierra, necesita ese espacio íntimo para crecer y madurar. Cuando eliges hablar demasiado pronto, lo arrancas de raíz antes de que brote con fuerza. Pero cuando permites que el silencio lo sostenga, lo que parecía un peso se convierte en un impulso de fortaleza interior. El silencio no es vacío, es laboratorio. En él, tu mente reorganiza lo que siente, procesa lo que vivió y da forma a lo que aún no comprendes. Si corres a contarlo todo, buscando alivio inmediato, lo que haces es interrumpir ese proceso. Crees que liberas, pero en realidad huyes, y esa huida no te construye, solo te desgasta. Afrontar tu caos en silencio no significa ignorarlo, significa observarlo, contenerlo y permitir que te enseñe antes de buscar validación externa.
Cada palabra que evitas pronunciar se convierte en materia prima para tu crecimiento. Tus heridas, en silencio, comienzan a mostrarte de dónde provienen. Tus miedos, cuando no los expones al juicio de otros, revelan su raíz real. Tu enojo en calma se transforma en claridad. El silencio es un maestro exigente. No te da consuelo inmediato, pero te da respuestas profundas. No se trata de tragarte lo que sientes, sino de dejarlo madurar en el único lugar donde puede transformarse de verdad, tu interior. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? La próxima vez que sientas la urgencia de contarlo todo para aliviarte, detente, respira y escribe. Convierte tu diario en el espacio donde lo que ocultas pueda tomar cuerpo sin el ruido ajeno. Cuando quieras correr a buscar consejo, pregúntate si realmente buscas respuestas o solo quieres escapar de la incomodidad de estar contigo mismo. Esa incomodidad es la señal de que estás creciendo, de que el silencio está haciendo su trabajo. Y si decides hablar, hazlo solo después de haber comprendido, no antes. Lo que ocultas en silencio empieza a transformarte. Tu mente se acostumbra a procesar antes de reaccionar. Tu corazón aprende a soportar antes de explotar. Tu espíritu se fortalece porque deja de depender de la validación inmediata. Con el tiempo, notarás que tu crecimiento es más sólido. Ya no se trata de impresionar a otros con lo que cuentas, sino de sorprenderte a ti mismo con lo que construyes en silencio. El resultado de este hábito es una fortaleza que no necesita exhibirse. Te vuelves más profundo, más sereno y más firme. Tu crecimiento deja de depender de la aprobación externa y se sostiene en raíces invisibles que nadie puede arrancar. Lo que ocultas no es debilidad, es semilla, y tarde o temprano, ese silencio fértil dará frutos que hablarán por ti con más fuerza que cualquier palabra. Número 13. El exceso de palabras desconecta a hablar. Sin parar puede parecer natural, incluso inofensivo, pero detrás de ese exceso de palabras muchas veces se esconde una evasión. Cuando explicas demasiado, cuando intentas justificarte de manera interminable, lo que en realidad haces es huir de ti mismo. Las palabras en exceso dejan de ser un puente y se convierten en una barrera. No construyen conexión, la destruyen. Hablar de más es una forma de desconectarte de tu esencia, porque no permites el espacio necesario para escuchar tu interior. El silencio, en cambio, no engaña. El silencio te obliga a quedarte contigo mismo, a enfrentar lo que sientes sin adornos ni justificaciones. Cuando callas, aparecen pensamientos que has intentado tapar con ruido. Surgen emociones que estaban reprimidas. Y aunque al principio pueda ser incómodo, es precisamente en ese espacio sin palabras donde recuperas la claridad. Explicar de más es un mecanismo para distraerte, mientras que callar es un acto de valentía que te reconecta con lo que verdaderamente importa. El problema de hablar sin parar es que también desgasta a los demás. Cuando tus palabras no tienen filtro, los otros dejan de escucharte con atención. La abundancia de explicaciones reduce el peso de lo que dices, y lo que debería ser un mensaje poderoso se diluye entre repeticiones y adornos innecesarios. Terminas perdiendo credibilidad, no porque tus ideas sean malas, sino porque el exceso de palabras las vacía de fuerza. La autenticidad no se demuestra en lo mucho que dices, sino en la precisión de lo que decides comunicar. Dominar la palabra es también dominar la mente. Hablar solo lo necesario y no perderse en discursos interminables que no aportan valor es un acto de autocontrol. La palabra debe ser clara, sobria y medida, porque la abundancia verbal suele ser síntoma de una mente agitada. El verdadero valor está en comunicar con sencillez lo esencial. En esa brevedad está la fuerza, y en esa fuerza está la verdad. ¿Cómo puedes aplicarlo en tu vida diaria? Empieza observando cuándo tiendes a explicar de más. ¿Lo haces para justificarte? ¿Para agradar? ¿Para evitar el silencio incómodo? La próxima vez que sientas la necesidad de seguir hablando,
Cuando ya dijiste lo necesario, haz una pausa, respira y guarda silencio. Permite que las palabras que ya pronunciaste tengan espacio para asentarse. Ese pequeño ejercicio te enseña que no necesitas adornar ni justificar en exceso. Tu autenticidad no depende de lo mucho que hablas, sino de lo coherente que eres entre lo que dices y lo que haces. Dedica también momentos del día a escucharte sin hablar. Puede ser durante una caminata, al escribir en un diario o al sentarte unos minutos en calma. Ese espacio sin palabras no es pérdida de tiempo. Es el terreno donde vuelves a encontrarte contigo. Allí es donde descubres pensamientos que habías ignorado, donde comprendes emociones que no habías querido atender. El silencio no te aísla, te reconecta con tu mundo interior. Con el tiempo, notarás un cambio profundo. Tus palabras empezarán a tener más peso, porque ya no hablarás para llenar vacíos, sino para comunicar lo esencial. Los demás te escucharán con más respeto, porque cada vez que hables lo harás con claridad y sin adornos innecesarios. Y tú mismo sentirás una autenticidad renovada, porque tus palabras estarán alineadas con tu esencia y no con la necesidad de escapar del silencio. El exceso de palabras desconecta, pero el silencio consciente devuelve la conexión. Cuando eliges hablar menos y con más intención, recuperas tu energía, fortaleces tu credibilidad y, sobre todo, vuelves a sentirte en paz contigo mismo. Número 14. El silencio incomoda a los inseguros. El silencio no siempre es vacío, muchas veces es un espejo, y ese espejo incomoda a quienes no soportan estar consigo mismos. Cuando eliges callar, cuando decides no llenar cada espacio con palabras, los inseguros sienten una amenaza, no porque les hagas daño, sino porque tu calma refleja el desorden que ellos no saben controlar. Tu silencio se convierte en un recordatorio de lo que no han resuelto dentro de sí, y por eso intentan romperlo con ruido, con críticas o con conversaciones innecesarias. Quien no soporta su propio silencio teme al tuyo. Esa es la verdad que pocos aceptan. Porque el que vive en paz con su interior puede acompañar un silencio sin angustia. En cambio, el que huye de sus pensamientos necesita taparlos con voces externas. Tu decisión de guardar silencio, de no reaccionar, de no explicar más de lo necesario, se convierte en un acto de fortaleza que los demás no siempre entienden. Pero esa incomodidad no es tu responsabilidad, es el reflejo de lo que ellos aún no han trabajado. El silencio es poder, porque no negocia con la inseguridad ajena. Cuando no respondes a una provocación, la otra persona queda frente a sí misma. Cuando no llenas con explicaciones innecesarias, el otro se da cuenta de que no puede manipular tu energía. Es ahí donde el respeto empieza a surgir, no porque lo exijas, sino porque tu serenidad marca un límite invisible. El silencio incomoda, pero también educa. Enseña que no siempre necesitas hablar para tener razón, ni gritar para ser escuchado. La verdadera grandeza no está en llenar espacios con palabras, sino en aprender a sostener la calma cuando todo alrededor se agita. Dominarte a ti mismo vale más que cualquier victoria externa. Y pocas cosas son tan poderosas como la capacidad de no dejarte arrastrar por la inseguridad de los demás. El silencio consciente no es debilidad, es fuerza interior que se sostiene sin necesidad de explicaciones ni discursos innecesarios. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Empieza por no cambiar tu esencia para complacer a otros. Si alguien se incomoda con tu silencio, no sientas la necesidad de justificarte. Tu paz no necesita traducción. Dedica momentos a valorar esa calma que te diferencia, incluso si los demás la interpretan como rareza o frialdad. Cuando te presionen para hablar más de lo que quieres, recuerda que tu voz es un recurso valioso y no necesita desperdiciarse. Habla cuando tengas algo que aporte, guarda silencio cuando tu tranquilidad esté en juego. Valorar tu paz interior significa darle prioridad a tu bienestar sobre la necesidad de complacer.
No tienes que llenar espacios vacíos con explicaciones para que otros se sientan cómodos. La incomodidad que genera tu silencio no es tu carga, es su reflejo. Y cuando aprendes a sostener ese espacio sin ceder, empiezas a experimentar una libertad emocional única, dejas de ser esclavo del ruido, del qué dirán, y comienzas a vivir desde tu autenticidad. El resultado de este hábito es profundo. Te liberas de la presión social de agradar y ganas respeto sin pedirlo. Los demás, tarde o temprano, reconocen que tu serenidad no es indiferencia, es fortaleza. Descubres que no necesitas defenderte ni sobreexplicarte para ser entendido. Tu silencio se convierte en tu armadura y en tu bandera, un símbolo de que no estás dispuesto a perder tu paz por la inseguridad ajena. Quien no soporta tu silencio, en realidad no soporta el suyo. Y tu decisión de mantenerlo intacto es el recordatorio de que has elegido vivir desde la libertad y no desde la dependencia. Número 15. El silencio es defensa en tiempos de dolor. Cuando atraviesas un momento de dolor, lo primero que tu instinto te pide es hablar, soltarlo todo, contárselo a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Pero en ese impulso muchas veces entregas más de lo que deberías. Abres heridas frente a personas que no saben cuidarlas o que incluso pueden usarlas en tu contra. Hablar en medio del sufrimiento es como mostrar una llaga abierta en medio de la multitud. Algunos intentarán ayudarte, pero otros, consciente o inconscientemente, tocarán donde más duele. El silencio, en cambio, se convierte en tu escudo. No porque reprima lo que sientes, sino porque protege el espacio que necesitas para sanar. El dolor nubla la mente. En ese estado puedes decir cosas que no sientes realmente, exponer emociones que aún no comprendes o buscar consuelo en lugares equivocados. Y cada palabra que pronuncias sin claridad es una grieta más en tu fortaleza. Por eso, callar en tiempos de dolor no es cobardía, es estrategia. Es elegir preservar tu proceso interno antes de entregarlo a un entorno que podría amplificar tu sufrimiento en lugar de aliviarlo. El silencio es defensa, porque te da tiempo, espacio y resguardo mientras tu interior se acomoda. La verdadera fortaleza se mide en los momentos más duros. No se trata de aparentar que no duele, sino de no permitir que el dolor destruya tu centro. Aprender a mantener la calma cuando todo parece quebrarse es un acto de poder. Y una de las respuestas más sabias en medio del sufrimiento es el silencio. No como negación, sino como refugio. Guardar silencio mientras el caos interno se ordena es una forma de proteger tu dignidad y tu fuerza. Callar no significa tragarse todo ni ignorar lo que sientes. Significa elegir el momento adecuado para expresarte, cuando ya tengas claridad, cuando tus palabras no nazcan de la confusión, sino de la comprensión. Significa no dar acceso a cualquiera a tu mundo herido, sino esperar hasta que tu corazón tenga la fortaleza suficiente para compartirlo sin quedar desarmado. El silencio se convierte en un aliado que te cubre mientras cicatrizas. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? La próxima vez que experimentes un dolor fuerte, resiste la tentación de hablar con todo el mundo. En lugar de correr a contar, escribe. Tu diario personal puede ser ese espacio seguro donde liberas sin riesgo, donde tus palabras no son juzgadas ni manipuladas. Si necesitas compartir, hazlo únicamente con alguien que haya demostrado empatía real y madurez emocional. Alguien que no convierta tu dolor en tema de conversación, sino en un espacio de apoyo. Y sobre todo, date el permiso de no explicar nada. No le debes a nadie una narración detallada de tu sufrimiento. El silencio también te da control sobre la narrativa de tu dolor. Cuando hablas en medio de la herida, el relato nace desde la confusión y puede volverse una cadena que repites una y otra vez, reforzando el sufrimiento. Pero si esperas hasta encontrar claridad, lo que compartes se convierte en un testimonio de fortaleza, no en un grito de desesperación. Tus palabras, en ese momento,
inspiran respeto en lugar de compasión vacía. El resultado es una recuperación más rápida y una protección emocional más sólida. Descubres que no necesitas exponer todo lo que sientes para sanar, que tu fuerza no depende de la opinión externa. Recuperas energía porque dejas de desgastarte en explicaciones y la inviertes en recomponerte. Y cuando finalmente hablas, lo haces desde la sabiduría, no desde la herida. El silencio en tiempos de dolor es defensa, pero también es dignidad. Es la decisión consciente de protegerte de juicios, manipulaciones y comentarios innecesarios. Es elegir sanar en paz, lejos del ruido, para luego emerger más fuerte, más claro y más dueño de ti mismo. El silencio y las palabras no son opuestos, son fuerzas complementarias que, bien usadas, pueden transformar por completo la manera en que vivimos y nos relacionamos con el mundo. La mayoría de las personas subestima el poder que habita en lo que decimos y en lo que callamos. Pero cada palabra pronunciada y cada silencio sostenido es un mensaje que deja huella, tanto en los demás como en nuestro propio interior. No somos conscientes de que con el lenguaje diseñamos nuestra identidad y con el silencio preservamos nuestra fortaleza. Esa combinación es la clave de una vida más serena, más respetada y más libre. Las palabras construyen caminos en la mente. Lo que repites se convierte en una ruta cada vez más transitada, y esas rutas acaban moldeando tu percepción y tu comportamiento. Por eso, hablar con inseguridad, con disculpas innecesarias o con frases que minimizan tu valor, no solo enseña a los demás a tratarte con ligereza, también entrena a tu mente para que te perciba como débil. En cambio, cuando eliges expresarte con firmeza, con respeto hacia ti mismo y con claridad, estableces límites invisibles que protegen tu dignidad y que los demás reconocen, aunque no lo digas abiertamente. Tu voz se convierte en tu frontera y en tu carta de presentación. Sin embargo, tan importante como aprender a hablar es aprender a callar. El exceso de palabras debilita, no porque comunicar sea malo, sino porque muchas veces hablamos desde la confusión, desde la necesidad de aprobación o desde la urgencia de escapar de nuestras emociones. Cuando explicamos de más, cuando narramos en exceso nuestros dolores o nuestras metas antes de haberlas concretado, lo único que hacemos es desgastarnos. Ese exceso de discurso roba energía, alimenta inseguridades y deja grietas que otros pueden aprovechar para juzgar, criticar o manipular. Hablar demasiado pronto es como arrancar una semilla antes de que germine, destruye el proceso interno que aún estaba madurando. El silencio, por el contrario, es un refugio. No se trata de reprimir lo que sientes ni de guardar lo que te hiere como si no existiera. Se trata de darle espacio a tu interior para que acomode, procese y transforme. Callar en tiempos de dolor no es cobardía, es estrategia. Es elegir no exponer tu herida a quienes no saben cuidarla y darte el tiempo necesario para comprenderla antes de expresarla. Es proteger tu dignidad mientras cicatrizas. Y cuando finalmente decides hablar, ya no lo haces desde la herida, sino desde la claridad. Eso convierte tu testimonio en fortaleza en lugar de cadena. La intimidad también necesita silencio. Tu mundo interno es un lugar sagrado que no cualquiera merece conocer. Compartir indiscriminadamente tus sueños, tus emociones o tus miedos abre puertas que muchos no saben cuidar. La selectividad no es desconfianza, es protección. Es reconocer que tu vida interior tiene valor y que solo debe ser compartida con quienes han demostrado lealtad, empatía y madurez. Al hacerlo, evitas que lo más delicado de ti se convierta en motivo de crítica, burla o envidia. El silencio selectivo, lejos de aislarte, te da libertad, porque ya no necesitas exponerlo todo para validar tu camino. Con el tiempo aprendes que las palabras deben usarse como bisturí, precisas, cuidadas,
claras, que no necesitas justificarte de más ni llenar cada espacio con ruido para sentirte aceptado, que tu silencio puede ser una respuesta más contundente que cualquier argumento, que quien se incomoda con tu calma, en realidad no soporta enfrentarse a su propio vacío, y sobre todo, entiendes que tu paz vale más que cualquier explicación innecesaria. El equilibrio entre hablar y callar te devuelve poder. Hablas menos, pero con más peso. Callas más, pero con más intención. Tus palabras inspiran respeto porque no se diluyen en adornos, y tu silencio protege lo más valioso, tu interior, tu dignidad y tu energía. En un mundo donde todos gritan, aprender a callar se convierte en un acto de libertad. Y en un entorno donde muchos buscan aprobación con palabras vacías, elegir hablar solo cuando hay claridad es un signo de madurez. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: desde hoy guardo mi silencio. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.